Vos sabés que muchas veces charlamos internamente en el equipo y suelo repetir algo que también digo en algunas charlas que doy en algunos lugares o cuando hablo con la gente, y es que la industria automotriz mundial va hacia dos caminos evolutivos. Uno es hacia la autonomización, es decir, el auto va hacia el manejo autónomo. Los autos de futuro se van a manejar solos para evitar accidentes. Pero hoy no vamos a hablar de eso. El otro camino que está tomando la industria es hacia la electrificación. En un futuro no muy lejano, la mayoría, por no decir todos los autos, van a estar electrificados. ¿Y por qué digo electrificados y no eléctricos? Porque hay distintos niveles o grados de electrificación. Y como esto es un concepto que no siempre se termina de entender, lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva, aprovecho que acá tenemos 4 ejemplos de Toyota para explicar justamente este camino evolutivo o estas diferencias entre los autos electrificados. Acompáñame que te los voy a mostrar. Bueno, y vamos a arrancar hablando del primer grado de electrificación, que es el híbrido convencional. Muchas veces lo hemos explicado, pero nunca está de más. Vos sabés, un auto híbrido es el que combina un motor térmico, en este caso un motor naftero, y un motor eléctrico. ¿Qué se busca con esto? Que el motor eléctrico actúe, funcione en los momentos en que mayor fuerza se necesita, como por ejemplo a la hora de arrancar. ¿Por qué? Porque esos momentos son también los de mayor consumo y por ende mayor nivel de emisiones. Entonces, en cada uno de esos momentos en que asiste el motor eléctrico, estamos ahorrando combustible y emisiones. Por eso es un auto que un tipo de propulsión mucho más limpia que la convencional. En este caso tenemos nosotros un Corolla Cross, un auto que lo podés ver por la calle, está por todos lados. Es uno de los 2 únicos híbridos de producción regional. El otro también es Toyota, es el Corolla. Y bueno, ya que estamos hablando de Toyota, es además la empresa que más autos híbridos ha comercializado en el mundo. Son más de 20 millones de unidades desde hace 20 años. En realidad, más de 20 años, porque el Prius, que es el precursor de todo esto, es un auto de fines de los años 90. Y cada vez que manejamos, bueno, un Prius o este mismo que lo hemos probado, los autos híbridos, nos preguntan, pero para, ¿este se enchufa? No. El híbrido de primer grado, podríamos decir, no se enchufa. Tiene una pequeña batería que se va recargando cuando en las fases de desaceleración o frenado, que es cuando el sistema del motor eléctrico se convierte en generador y aprovecha ese movimiento para recargar la batería. Entonces siempre tiene una cuota necesaria de electricidad para ir asistiendo al motor naftero. Así que de esta manera, a grandes rasgos, es como funciona un híbrido convencional. Pero pasamos a el grado de evolución del híbrido, que es el híbrido plug-in. Plug-in del inglés, que se puede enchufar. Básicamente es el mismo principio mecánico de motor eléctrico que asiste al motor térmico. Pero ¿qué es lo que ofrece el plug-in? En principio una batería mucho más grande, batería de litio por lo general, que permite tomar energía de la red eléctrica. Este auto lo podemos enchufar a una ficha de nuestro hogar, un cargador público, etcétera. ¿Para qué? Para cargar la batería, que nos va a dar un rango de utilización, una autonomía en modo 100% eléctrico en este tipo de autos de entre 40, 50, 60 kilómetros, que puede parecer poca autonomía, pero que es más que suficiente y a veces hasta sobra para los desplazamientos rutinarios, ¿no? De casa al trabajo, o sea, para el uso de todos los días. Inclusive muchas veces podemos llegar al trabajo, volver a enchufarlo, entonces de esa manera nos aseguramos tener carga eléctrica para usarlo todo el día. Hacé la cuenta, 5 días a la semana, hagamos también la proyección anual y la cantidad de combustible y de emisiones
que estamos ahorrando es impresionante. Y además, para países como el nuestro, que bueno, no tiene todavía una red de recarga eléctrica pública desarrollada y que además tenemos distancias tan grandes, es un vehículo ideal. ¿Por qué? Porque cuando esa batería de litio, esa batería se agota, el auto va a seguir funcionando como un híbrido convencional. Entonces vamos a poder ir hasta donde el tanque de combustible nos dé, es decir, una gran autonomía. Y esta unidad que tenemos acá es una RAV4 plug-in. Y seguramente vos estás diciendo, pero pará, vos ya probaste la RAV4 híbrida. Sí, pero no era plug-in, era híbrida convencional de primer grado, podemos decir, igual que este Corolla Cross. Esta es una unidad que tiene Toyota acá. ¿La van a vender el año que viene? Cri, 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 cri. No sabe, no contesta, pero ojalá la incorporen a la línea de productos de la marca acá en la Argentina, porque es un aparato muy interesante justamente por esto, por la autonomía eléctrica que brinda este sistema plug-in. Bueno, ¿y qué le sigue en el grado de electrificación al híbrido y al híbrido plug-in? Bueno, el 100% eléctrico, full electric, como se le suele decir en otros lugares, ¿no? Y bueno, Toyota también tiene un auto con esta tecnología. En este caso acá es un Lexus UX300e, un modelo mediano, que es una carrocería que a mí me encanta, al margen de lo que estamos hablando en cuanto a diseño, porque es entre un crossover, un hatch, es deportivo, es elegante, me parece un auto exquisito, pero lamentablemente, bueno, esta versión eléctrica todavía, ¿no? Año que viene, el otro, cri, nadie me dice nada. Bueno, pero posiblemente en algún momento se venda acá también en el país. Y lógicamente, al ser un auto eléctrico, ya tiene una batería mucho más grande que, bueno, le aporte una autonomía. Depende siempre del modelo, entre 200, 300, 400 kilómetros, más o menos están ahí los eléctricos más modernos, y la verdad que el nivel de eficiencia es impresionante. Yo ya tengo en haber bastantes contactos con autos eléctricos y el tema de la respuesta, la insonoridad, es la verdad de una eficiencia increíble. Y es un poco lo que se viene, ¿no? Es una tendencia mundial. A ver, va a depender de cada mercado, de sus características. En algunos se van a adaptar mejor los híbridos que los eléctricos, pero la electrificación total es una tendencia y en algunos países se están invirtiendo sumas de dinero siderales, no solamente en el desarrollo de estas tecnologías, de los autos y sus componentes, sino clave en la red de distribución, es decir, la red de cargadores públicos para poder tomar corriente durante la marcha en cualquier lado. Y además de estas tres tecnologías de electrificación, Toyota tiene una cuarta, que es para mí la más interesante, porque es muy difícil tener con nosotros un auto así, que es la FCV, Fuel Cell Vehicle, es decir, un vehículo con celda o pila de combustible. Vos decís, ¿qué es esto? A ver, el auto es eléctrico, pero la electricidad no la toma de la red eléctrica, no se enchufa a la pared o a un cargador. Este auto tiene una tapa, una boca, como la de cualquier auto naftero diésel, para cargar hidrógeno. Sí, carga hidrógeno que lo almacena en 3 tanques, que son como tubos, como si fueran los de GNS, y ese hidrógeno ingresa a la pila de combustible que tiene acá debajo del motor y lo descompone. En una reacción junto con el oxígeno lo descompone y genera electricidad. Esa electricidad va a ser la que alimente al motor eléctrico. O sea que es un auto que carga hidrógeno pero es eléctrico. Es complejo pero a la vez simple. Mira, te lo explico mejor. La pila de combustible es básicamente un convertidor de energía. Transforma la energía química en eléctrica, que en el caso de los autos se utiliza para impulsar el motor. Para que ello ocurra, el sistema toma hidrógeno de los tanques y lo conduce al conjunto de celdas. Cada una tiene un cátodo y un ánodo, además de una membrana que actúa de electrolito. Es justamente allí donde se disocia o se separan las moléculas de hidrógeno, liberando sus electrones, que son captados para alimentar al sistema eléctrico. Los iones del hidrógeno, en cambio, atraviesan la membrana para reaccionar luego con el oxígeno y volver a juntarse con los electrones, formando
generando así partículas de H2O, es decir, partículas de agua. Entonces, en una suerte de electrólisis inversa, la pila de combustible produce agua a partir del hidrógeno, pero aprovechando la energía eléctrica para impulsar el auto. Bueno, y una de las preguntas que nos podemos hacer es qué hace un Toyota Mirai, un auto a pila de combustible acá en la Argentina. Bueno, es un auto que tienen acá internamente en Toyota para hacer algunas pruebas, lo usa ingeniería, bueno, hacen determinadas actividades con este auto y nosotros aprovechamos para venir y manejarlo. Yo es la primera vez que manejo un auto a pila de combustible. He visto algunos, sobre todo en Estados Unidos, en las calles, en las autopistas, pero no me había ni siquiera subido lo había visto en el Salón de Tokio y es interesante porque es la segunda generación de Mirai, es la segunda generación de auto a pila de combustible, entonces ya es una tecnología que Toyota viene manejando hace mucho y a comparación de la antigua generación, este es un auto mucho más estilizado, es un auto más lujoso, de mayor porte, así que se asocia a este tipo de propulsión tan particular un auto que en definitiva es un auto de lujo, un auto muy interesante y que ya se vende en algunos lugares como por ejemplo Japón o mismo en California, Estados Unidos, donde hay muchas estaciones de recarga de hidrógeno, que es clave para poder usar este auto todos los días. Pero bueno, yo me di el gusto de manejarlo un poquito por acá. Mira, estas son las impresiones. La verdad que estoy muy contento de manejar este auto porque es la primera vez que estoy manejando un auto con pila de combustible, con esta tecnología tan especial y tan particular, ¿no? Y la verdad que las sensaciones de manejo son exactamente las mismas que en un auto eléctrico convencional. Es lógico, porque el auto está impulsado por un motor eléctrico. O sea, manejando no nos enteramos de cómo se genera esa electricidad, si la tomamos de la red o si, como en este auto, bueno, se genera acá en la pila de combustible. Las sensaciones son idénticas, obviamente es un auto prácticamente insonoro, no hace ruido. Podemos sí ponerle un sonido artificial, pero la verdad que a mí mucho no me gusta esa opción, prefiero ir escuchando el zumbido de los sistemas y del rodamiento del auto en, insisto, un ambiente muy muy silencioso. Y bueno, yo ahora estoy en la pista, voy a 30 km por hora y fíjate, si lo piso, la reacción que tiene, ¿no? Y esto es propio de estos autos, de todos los autos eléctricos, porque los motores tienen un muy abultado torque, muy generoso torque a muy bajas revoluciones. Entonces la respuesta al acelerador es inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que un auto eléctrico puede ser un auto divertido, puede ser un auto ágil y puede ser un auto seguro justamente por tener reacciones muy ágiles. Todo esto que estoy contando es respecto de la mecánica, ¿no? Recordemos, tiene este auto un motor eléctrico trasero, es un auto de tracción trasera, pero también, en el caso del Mirai, bueno, notamos que es un auto ya de cierto porte, importante, es un auto pesado, pesa en torno a las 2 toneladas, como la mayoría de los eléctricos, es pesado, pero tiene además una calidad de manejo bárbara en cuanto a las suspensiones, en cuanto a la dirección y en cuanto al porte del auto, ¿no? Es como manejar, ponele un Lexus de los de mayor gama, ¿no? Pero en este caso de Toyota y eléctrico. De todas maneras, que tenga un buen comportamiento dinámico, bueno, no es lo más destacable del auto, sino la eficiencia de este sistema de pila de combustible que, bueno, tiene una autonomía en torno a los 650 kilómetros con carga máxima de hidrógeno, ¿no? O sea que de esa manera este sistema de pila de combustible presenta una ventaja respecto de los autos eléctricos que en su gran mayoría no tienen una autonomía tan extensa. Y el segundo punto favorable es que la carga de hidrógeno en una estación bien acondicionada para tal fin es muy rápido el proceso. Una carga total son unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos dependiendo de la estación, cuando en realidad en los eléctricos, bueno, tardamos muchísimo más para cargar las baterías. Y lo interesante de ir manejando este auto es que
Bueno, podemos ver, por ejemplo, acá en la pantalla central, un instrumento que nos va diciendo, nos va indicando cuánto volumen de aire, de oxígeno se va purificando, porque es un sistema de pila de combustible que necesita purificar el oxígeno para que, bueno, la reacción química a la hora de generar la electricidad pueda cumplirse como corresponde. Y en otra vista de esta pantalla vemos también el ciclo de la energía, ¿no? O sea, de cómo la energía se va generando en la pila de combustible y va pasando directamente, de manera directa, al motor eléctrico o también a la batería. Y cuando nosotros levantamos el pie del acelerador o frenamos, el motor se convierte en generador, o sea que regenera energía para cargar la batería. O sea que en ese sentido trabaja también como los híbridos y los eléctricos, aprovechando la energía cinética y convirtiéndola en electricidad. Y vos te preguntarás, bueno, ¿para qué tiene una batería si la electricidad la genera en la pila de combustible? Bueno, tiene que alimentar sistemas del auto, sistemas de confort, sistemas también de la propulsión, etcétera. Siempre se necesita una batería. Y además, cuando pisamos a fondo, desde esa batería también puede salir energía hacia el motor, ¿no? Así como los autos híbridos, en este caso la batería puede contribuir con energía para conseguir la respuesta máxima. Así que como resumen de manejo, más allá de lo confortable, ágil y eficiente que es este auto en cuanto a carrocería y suspensiones, bueno, una grata experiencia haber manejado este sistema de pila de combustible porque es súper eficiente. E insisto con este concepto, no te das cuenta si tiene un sistema u otro. Si te dicen que este auto es un eléctrico convencional con baterías, lo vas a creer porque no te das cuenta que tiene una generación distinta debajo del capó. Bueno, para ir cerrando este informe, la verdad que impecable esta experiencia. Nunca había manejado un auto pila de combustible y viste que uno dice, bueno, hace tanto que uno trabaja en esto, que manejó tantas cosas, que viajó, que todo, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay una nueva cosita para conocer y hay que ir acostumbrándonos a este mundo, a esto de la electrificación. Vamos a empezar a hablar de kilowatts hora, voltios, litio, cadmio, etcétera, porque es lo que se viene. Pero, como digo siempre, no necesariamente todas las tecnologías se van a adaptar en el mismo ritmo y en el mismo momento a los diferentes países o mercados o viceversa, ¿no? Porque, bueno, para un país como el nuestro con bajo desarrollo de infraestructura, con distancias tan largas, por ahí quizás la opción más interesante sean los híbridos y para países que tienen las cosas un poco más solucionadas, los eléctricos e incluso los de pila de combustible sean la mejor opción. Pero en definitiva, todas estas tecnologías van a convivir, van a tener una evolución dispar de acuerdo a cada mercado, pero todas van a convivir y todas son válidas con el mismo objetivo, que es dejar de emitir tantas cosas nocivas al medio ambiente, reducir el efecto invernadero y que la movilidad sea cada día un poquito menos nociva para nuestro planeta. Ese es el objetivo.